A ver, ¿puede una abuela de 54 años, devota cristiana, madre de familia, convertirse en la asesina sigilosa de 19 miembros de uno de los carteles más violentos del mundo? Es que la pregunta parece el inicio de una película, pero es una historia real. Hoy nos sumergimos en el caso de Guadalupe Herrera Mendoza, Doña Lupe. Y lo que lo hace tan increíble es que todo lo que vamos a analizar se basa en una confesión personal atribuida a ella, muy detallada, muy cruda. Exacto. Y la misión, digamos, no es solo contar los hechos, es intentar entender una transformación que es casi imposible. O sea, cómo una madre trabajadora se convierte en una justiciera tan metódica, tan letal. Y analizar cómo su mayor debilidad social, el ser invisible, se convirtió en su arma más poderosa. Y esa arma no fue una pistola, que es lo más sorprendente. Fue algo mucho más sutil, ¿no? El conocimiento. Vamos a desentrañar esos métodos botánicos que usó y la reflexión final a la que llega ella sobre la venganza. Pero bueno, para entender a la justiciera, creo que primero hay que conocer a la madre. Claro. ¿Quién era Guadalupe antes de que todo esto pasara? Pues según su propio relato, era una mujer arquetípica de su entorno. Nació en el Limón, Jalisco, una familia humilde. Su vida era básicamente trabajo, su fe y su familia. ¿Lo normal? Lo normal. Se casó con Aurelio, un camionero, tuvieron 3 hijos, y la menor, Lupita, era su adoración. La llamaba su milagro porque llegó después de varias pérdidas. Su vida era sencilla, vamos. Hasta que todo se rompe. A los 36 años, su esposo muere en un accidente en la carretera. Y de un día para otro, es viuda, con 3 hijos, deudas. Y hay una frase en su confesión que a mí me parece... es un puñetazo. Dice, cuando tienes 3 hijos que alimentar, la moral se vuelve un lujo que no puedes pagar. Híjole, qué frase. Y es que esa frase es el punto de quiebre. Es la justificación que se da a sí misma para lo que viene después. La desesperación la lleva a aceptar un trabajo de limpieza. A través de una conocida, ¿no? Sí, doña Carmela. Le ofrecen 500 pesos al día, que para ella era una fortuna, por limpiar unas casas especiales. Y las reglas eran clarísimas. No veas, no hables, no preguntes. Y su primer día es un bautismo de fuego. La recogen en una suburban negra, la llevan a una mansión en Tlajomulco. Lo que describe es el manual de una casa de seguridad del narco. Totalmente. Hombres armados, olor a alcohol, a pólvora. Estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, una de las organizaciones más violentas del país en esa época. Y ese primer día, ella se enfrenta a algo que define todo lo demás. Le ordenan limpiar un cuarto al fondo. Y adentro, pues, solo hay una silla de metal y el piso cubierto de sangre seca. ¡Qué imagen! Ella confiesa que su primer instinto fue salir corriendo, vomitar y no volver nunca. Claro. Pero entonces pensó en su hija, en Lupita, en los útiles escolares que no le podía comprar. Y dice que esa imagen le dio la fuerza para agarrar una cubeta con cloro y empezar a tallar el piso. Es que esa capacidad de compartimentar es increíble. O sea, limpiar la evidencia de una brutalidad para poder darle una vida normal a tu familia. Y no lo hizo una vez, lo hizo durante 12 años. Se acostumbró, o eso dice, a los gritos, a la violencia, lo convirtió en solo trabajo. Y se ganó la confianza de todos. Era Doña Lupe, la señora amable que limpiaba todo sin preguntar y que además les cocinaba un mole. Increíble. Y aquí es donde su rol social es fascinante. Para estos hombres, sicarios, comandantes, ella era invisible. Parte del mobiliario, una señora mayor, trabajadora. Inofensiva. Totalmente. Ella misma dice, para ellos yo era tan inofensiva como la mesa del comedor. Y esta invisibilidad le dio un acceso sin precedentes a todo. Rutinas, vicios, conversaciones. Llegó a ver al propio Mencho. Nadie, pero nadie la veía como una amenaza. Es un superpoder social, ¿no? El poder de ser subestimada. Me pregunto si ella era consciente de eso en ese momento. Yo creo que no. Durante esos 12 años era simplemente supervivencia.
Usaba el dinero del cártel para que su hija Lupita estudiara enfermería. Creó una burbuja de normalidad financiada por el horror. Un equilibrio perverso. Sí, pero funcionaba, hasta que llegó la persona que lo hizo estallar todo. El catalizador de la tragedia. Un hombre al que apodaban el Chivo. Exacto. Un personaje temido incluso dentro del mismo cártel. Era comandante de plaza, un líder con poder de vida y muerte. Un día, mientras Guadalupe cocina, el Chivo la ve y le pide ver fotos de su familia. Y ahí se sella el destino de todos. Él ve la foto de Lupita y se obsesiona. Las palabras que ella recuerda son escalofriantes. Qué bonita está, parece artista de televisión. A partir de ese momento, la vida de Guadalupe se vuelve un infierno de ansiedad. El acoso sistemático, primero preguntas casuales sobre Lupita, dónde estudia, a qué hora sale, luego las flores. Ramos de flores carísimos que llegaban a su casa sin remitente. Ella sabía perfecto quién los mandaba. Y la presión culmina un día, en un pasillo. El Chivo la acorrala y le dice, ya sin disimulo, le estoy pidiendo por las buenas, no me haga pedírselo por las malas. ¡Qué impotencia! Estaba atrapada. No podía ir a la policía, que, bueno, muchas veces está cooptada, no podía quejarse con sus jefes porque el Chivo era intocable, y tampoco podía huir. ¿No? El cártel la encontraría. Y pues pasa lo inevitable. Una noche, Lupita no vuelve a casa. Una vecina, temblando, le cuenta que vio cómo la subían a la fuerza a una camioneta. Desesperada recurre a su contacto en el cártel, el contador. Quien solo le dice que no puede hacer nada. Y poco después recibe la llamada de El Chivo. Es de una crueldad psicológica absoluta. Le dice que no se preocupe, que su hija está con él, que la está tratando como a una reina. Le miente para torturarla. 2 semanas después, otra llamada. Anónima. Le dicen que vaya a un rancho abandonado en Tala. Y ahí la vida de Guadalupe Herrera Mendoza termina. Y otra cosa nace. La descripción que hace en su confesión es sombría. Encuentra a su hija colgada de un árbol, había sido brutalmente torturada, y uno de los sicarios que estaba ahí, con una frialdad inhumana, solo le dijo, la chamaca no quiso cooperar. Hay un antes y un después de una imagen así. O te destruye o te transforma en algo irreconocible. Y en su caso fue lo segundo. Ella lo dice muy claro. Algo murió conmigo ese día junto con mi Lupita, y algo más nació en su lugar. Algo oscuro, frío, paciente. Venganza. Y mientras ella se transforma por dentro, su familia se desmorona. Sí, su hijo mayor quiere agarrar una pistola y buscar a los culpables. El menor cae en una depresión tan profunda que intenta suicidarse. Ella tiene que ser el pilar, mientras en su interior esta justiciera empieza a trazar un plan. Y aquí la historia da un giro increíble. Su primer movimiento no es buscar un arma, es ir a la Biblioteca Pública de Guadalajara. Imagínate la escena. Por la mañana, limpiando escenas del crimen. Por la tarde, sentada junto a estudiantes leyendo sobre toxicología, botánica y medicina forense. La disciplina que se requiere para eso es de otro nivel. Es una preparación metódica, casi científica. Memoriza todo y quema los apuntes. Descubre que la flora de México es un arsenal de plantas venenosas. Y empieza a construirlo en su propia cocina. Recolecta toloache, adelfa, cicuta y semillas de higuerilla, de las que se extrae la ricina. Un momento. Extraer ricina es increíblemente peligroso. Es uno de los venenos más potentes que existen. Un error, un poco de polvo inhalado, y la primera víctima habría sido ella misma. Absolutamente. Esto nos habla de una meticulosidad casi sobrehumana. No era una aficionada. Se convirtió en una experta. Secaba las plantas, las molía, hacía extractos. ¿Y la experimentación? Exacto. Compraba ratas en el mercado y experimentaba con ellas. Observaba los efectos, los tiempos, para perfeccionar las dosis para un ser humano. Y mientras, compilaba una lista. 23 nombres. Todos los involucrados, desde el chivo hasta los sicarios que estaban de guardia ese día y no hicieron nada. Era contra todo el sistema que lo permitió. Y entonces comienza su campaña. El primero en caer es un sicario de bajo rango, el Flaco, uno de los que estaba en el rancho. Y usa su debilidad, conocía su debilidad.
Le encantaba el atole de arroz que ella preparaba. Un día, le sirve su tazón, pero con un ingrediente extra: semillas de toloache finamente molidas, camufladas con la canela. El flaco se lo toma, se siente mal horas después y muere. Y nadie sospecha nada. Un infarto. Caso cerrado. ¿Quién iba a sospechar de doña Lupe? Ella describe ese sentimiento no como culpa, sino como satisfacción. Y esa primera muerte le confirma que su método funciona y que la paciencia es su mejor aliada. Desarrolla todo un sistema. Espacia las muertes, varía los venenos para no crear un patrón. A uno le pone ricina en el café, a otros cicutan los tamales. Y usa toxinas de efecto retardado para tener coartadas perfectas. Aún así, me cuesta creer que una organización tan paranoica no se diera cuenta. Tantos hombres sanos muriendo de causas naturales. Es que es el culmen de su invisibilidad. Las muertes generan rumores, claro. Hablan de brujería, de mala suerte. Incluso un contador del cártel la interroga. El calculador. Sí, pero ella mantiene su papel de abuela inofensiva a la perfección. 3 meses después, el calculador muere de un infarto. Le había puesto extracto de adelfa en su whisky. El mensaje era claro: nadie debía sospechar de ella. Para finales de 2017 ya había tachado 15 nombres. Solo quedaban los peces gordos. Y el principal, el chivo. El más difícil por mucho. El chivo era paranoico al extremo. Tenía un catador personal. Envenenarlo con la comida era imposible. Aquí es donde su ingenio llega a su máxima expresión. ¿Cómo lo hizo? Recordó un detalle que había observado en las fiestas: la vanidad del chivo. Él tenía un ritual. Siempre subía al mismo baño para refrescarse y ponerse una crema específica. Y su investigación en la biblioteca le dio la respuesta. Aconiquina, un veneno potentísimo extraído de la planta acónito, que se absorbe a través de la piel. Brillante. No va a envenenar su comida, sino su ritual, su vanidad. Exacto. La noche antes de una gran fiesta, Guadalupe subió a ese baño. Mezcló la aconitina, un polvo blanco, con el tarro de crema. Y para asegurar la dosis, la impregnó también en la toalla y en el jabón. Una trampa perfecta. La escena en la fiesta debió ser de una tensión brutal. Ella lo describe con un pulso de cirujano. Observa desde la cocina. Cerca de las 3 de la mañana, ve al chivo subir a ese baño. Baja 20 minutos después, fresco, sonriente, sin idea de que acaba de firmar su sentencia de muerte. Una hora después, empieza a sentirse mal. Arritmias, dificultad para respirar. A las 5 de la mañana, frente a todos, se desploma. Muere de lo que todos asumen que es un paro cardíaco fulminante. Nadie, nunca, pensó en la crema de manos. Y ella, doña Lupe, se queda a limpiar después de que se llevan el cuerpo. Sube ese baño, se deshace de todo y borra la última evidencia. El asesino de su hija estaba muerto. Pero como ella misma confiesa, no sintió la paz que esperaba. Solo un vacío inmenso. Y a pesar de eso, no se detuvo. Tachó a el chivo y siguió con los demás. Eliminó a los últimos 4. En total, 19 de los 23 de su lista. Una vez completa, se retiró. Les dijo que estaba demasiado vieja y cansada. Y aquí llega la última y más cruel ironía. Se muda a un pueblo tranquilo en Nayarit y poco después le diagnostican cáncer de estómago terminal. Ella misma cree que fue por los años de manipular esos venenos. El arma que usó para matar a sus enemigos lentamente la estaba matando a ella. Es casi poético en su brutalidad. Después de todo, después de 19 muertes de una venganza ejecutada con una precisión aterradora, ¿a qué conclusión llega ella? ¿Valió la pena? Su reflexión final es devastadora. Y quizás sea la lección más importante de toda esta historia. Ella dice, textualmente: la venganza no sana nada, solo te convierte en otro monstruo. A pesar de haber cumplido su misión, el dolor por la pérdida de su hija, ese agujero, nunca desapareció. La venganza le dio un propósito, sí, pero no le devolvió la paz. Lo que nos deja flotando en un mar de preguntas muy incómodas, ¿no? En un contexto donde la justicia no existe, donde el sistema está podrido, ¿dónde se traza la línea entre una víctima que busca retribución y
el monstruo en el que ella admite haberse convertido. Y quizá la pregunta más profunda es, ¿qué dice de nuestra sociedad el hecho de que una abuela tenga que recurrir al veneno, volviéndose tan letal como el sistema que la aplastó, para encontrar la única forma de justicia a su alcance? Su historia es una advertencia terrible sobre lo que crece en las grietas de un Estado fallido.